Iglesia, enséñenme su Biblia. Si ustedes trajeron la Biblia, por favor, enséñenmela. Es el libro que da testimonio de Jesucristo y nos da mucha alegría que ustedes aquí en la casa y los que nos sintonizan a través de la línea cibernética estén en conexión, conectados. Mañana la programación, como bien se ha dicho, de Conectados tendrá una edición especial. ¿Alguien dice amén a eso? A ver, va a tener una edición especial, va a ser transmitida desde acá, así que en nuestro curso del estudio de la Biblia durante toda esta semana se llevará a cabo, se va a transmitir en vivo, pero también la lección será pregrabada para que ustedes puedan seguir compartiendo y la lección número 4 no nos atrasemos. Así que ahora entendemos cuando la Biblia y cuando Pablo dio el consejo, predica a Timoteo a tiempo y afuera de tiempo. Así que en este tiempo lo podemos lograr. Vamos a pregrabar el programa, ustedes lo van a poder compartir y a la misma vez se podrán dar cita aquí en la casa del Señor para estudiar la sagrada palabra de Dios. Cada uno de ustedes tiene ya el bosquejo de que lo va a seguir con este servidor mientras estudiamos la palabra del Señor. Y en primer lugar quiero hacerles saber que vamos a hablar de principios. Repita conmigo, principios, sí. Háganle llegar a cada uno de los presentes, se le está haciendo llegar el bosquejo y si usted anhela a través de la transmisión recibir también lo que nuestros queridos amigos acá en vivo están recibiendo, con mucho gusto lo puede bajar en forma PDF. Terminando el culto lo vamos a hacer llegar para que usted también lo accese y cuando repase la lección a través del video pueda usted llenar los blancos. Me da mucha alegría ver a la iglesia escribiendo, abriendo la Biblia, creciendo espiritualmente y me da más alegría cuando en la visita pastoral de repente caminando ahí en los hogares veo un papel, un libro de los que nosotros aquí también estamos estudiando. Hoy vamos a hablar acerca de algunos principios. Repita conmigo la palabra principio. Principios. Saben que hoy el mundo está falto de principios, está sumamente falto de principios. Por falta de principios, óigame bien, querida iglesia, por falta de principios estamos en las que estamos. Hay falta de principios, hay falta de valores, hay falta de respeto, de dignidad en una cantidad de situaciones de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de principios espirituales. Usted va a necesitar tomar nota y hacer sus apuntes claros, porque su mente hoy va a escuchar algo sumamente importante que usted necesita volver a repasar en su tiempo de estudio. Aquellos que nos acompañaron en la madrugada número 3 de nuestra jornada de 40 preciosas madrugadas, se hablaba de esa receta espiritual. Y me da mucha alegría escuchar a nuestra hermana decir, el Señor me levantó. De eso hablaba hoy la lectura. Cómo usted le puede decir al Señor, Señor, levántame, yo quiero, deseo que tú seas mi primera cita. Y como aprendimos en la reunión anterior, Dios tiene una programación diaria para nuestras vidas. Dios tiene ya diseñado qué es lo que nosotros necesitamos bajo nuestro propósito de vida vivir ese día. No podemos pasar el día ausente de la instrucción de Dios. Usted no se puede comunicar con el dueño de su vida y mucho menos abrir el libro del manual de instrucciones de su vida y de la mía, ya acabándose el día cansado y agotado. Usted necesita, al igual que yo, abrir los ojos y tal y como estamos, ir a la presencia del Señor. Usted no se arregle y ni arregle el día. Yo voy a buscar el mejor momento. No, el mejor momento es recobrar la inconsciencia del sueño, darse cuenta que usted está despierto e inmediatamente preguntarle al que conoce
el propósito de su vida, preguntarle al que conoce cuáles son los planes que Él tiene para usted durante el día y decirle: Señor, dirige mi vida mientras hoy honro tu nombre. Así que le seguimos animando hasta el 4 de abril, cuando tendremos ese encuentro espiritual de testimonios y esa linda bendición de haber concluido con esta preciosa jornada de madrugadas. Principios. El primer principio que quiero compartir con ustedes espiritualmente es el principio del señorío. El principio del señorío. Abra su Biblia en Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12, no lo espere en la pantalla. Yo quiero que donde quiera que usted esté, abra la palabra del Señor. Los versículos van a ser los versículos 29 y 30. Repito, Marcos, el Evangelio según Marcos capítulo 12, los versículos 29 y 30. Dice la Biblia: Jesús le respondió. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Alguien dice amén a eso? Si Jesús lo dijo, es importante. Si Jesús lo dijo, no es que vale la pena prestarle atención. Si Jesús lo dijo, y hoy estamos hablando de este primer principio de señorío, es una orden. Ya aquí hay alguien que no le empezó a gustar lo que el pastor está diciendo. Y lo sé, porque a los seres humanos no nos gusta que nos den órdenes. Es más fácil ser el que las da que el que las recibe. Pero en el principio de señorío, diga conmigo curios. Y lo dijeron por la fe, porque algunos dirán: ¿y qué está hablando el pastor? Es griego común o griego koiné, como fue transliterado el Nuevo Testamento. Curios quiere decir señor, dueño. Cuando Jesús habla el dueño. No habla un representante del Dios Altísimo, no. Era Emmanuel. Dios, ayuda a mi iglesia, con nosotros. Así que si Dios está con nosotros y está hablando en este momento, el versículo número 29 me interesa, porque dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, ayuda a mi iglesia, el Señor que dice aquí, uno es. Y amarás, aquí está la orden, y amarás al Señor tu Dios, ayuda a mi iglesia, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, palabra de Dios. Vamos a Romanos, hablando del principio de señorío. Por favor, acompáñenme a Romanos. Romanos va a ser ahora el capítulo número 10. Romanos capítulo 10 va a ser entonces el versículo número 9. Aquí la palabra del Señor está presentando una orden. Es un principio de señorío. Dios es el Señor. Dios es el que manda. Y el que manda dijo, ¿qué cosa? Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vaya repasando su vida. Es posible que nosotros estemos amando a otra cosa con todas nuestras fuerzas. O es posible que lo que esté ocupando nuestro corazón sea otra cosa. Pero el mandamiento fue claro. Este es el primer mandamiento. Los demás son sumamente importantes. Y si el Señor hubiese hecho una tabla con 40 mandamientos, los 40 mandamientos son importantes. Pero que haya iniciado, amarás al Señor con todo tu corazón, está queriendo decir que es algo sumamente importante. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahora dice que si confesares con tu qué, dice iglesia, con tu qué, dice tu Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús, y aparece una vez más la palabra
Curios, Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, hay un resultado ahí. ¿Qué dice la Biblia? Serás, ayúdame iglesia, serás salvo. ¿Alguien bendice el nombre de Dios por esto? Aquellos que piensan que la salvación es difícil, le voy a decir, con tanto amor, de tal manera nos amó el Señor, que está más difícil perderse con sin igual amor en el cual Dios nos ha amado que salvarse. La salvación es gratuita, pero usted no se le puede escapar de su mente ni de su corazón que costó la vida del Hijo de Dios. Cuando decimos que no es difícil ser amado por Dios, es una realidad. La Biblia lo presenta: si confesares con tu boca. Hay otro espacio en la Biblia donde dice: y todo el que invoque el nombre del Señor, ayúdame, ¿cuál es el resultado? Será salvo. Pero ¿qué es lo que confiesa? Y estamos en el principio de señorío. ¿Qué es lo que confiesa el ser humano? Que tú eres el que mandas. Hay mucha gente hoy día confesando a Jesús. Hablan de Jesús, le cantan a Jesús, le graban discos a Jesús, le graban, hacen libros de Jesús, llenan lugares hablando de Jesús. Pero sus vidas es posible que estén muy lejos de que ese Jesús sea el que mande en sus vidas. Y les voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que profesa ser cristiano y no les interesa seguir tomando alcohol. Hay mucha gente, inclusive, y muchísimos, que hablan de que Jesús es el Salvador, es el Señor de sus vidas, alaban su nombre, glorifican su nombre, pero lo echan a un lado como Señor del día de reposo, el séptimo día, como Dios lo estableció, el sábado, desde el principio hasta la eternidad. Dicen que Jesús es su Salvador, pero sus vidas no demuestran que ese Jesús es el Señor, el que manda. No sé si usted está viendo la línea de la diferencia. ¿Saben qué? Isaías en un momento dado dice: con su boca inclusive, ¿qué cosa? Me han alabado, pero sus corazones, tristemente, ¿qué pasa? Están lejos de mí. Cuando Dios dice eso en el Antiguo Testamento, está diciendo que con la boca están profesando, están declarando, pero con su testimonio y en la realidad de su vida, sus vidas no demuestran que ese Jesús es su Señor, es su dueño. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por favor, vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 6. La Biblia dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice la Biblia, andad ¿en dónde? Andad en Él. Claramente la Biblia está pronunciando aquí algo sumamente importante. ¿Cuál es? Que si usted dice que Jesús es su dueño, Jesús es su Señor, usted necesita andar. Yo necesito andar como Él anduvo. Solo hay un Señor. Ningún otro puede estar en el comando. Escriba ahí: ningún otro puede estar al control de su vida. Solamente hay un Señor. El amor es el fundamento de esa relación de señorío. Usted y yo no amamos a Dios por temor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Alguien que bendiga el nombre de Jesús aquí. Dios nos amó primero, puso amor en nuestro corazón y por tanto el fundamento de ese señorío. Yo hago lo que Dios me pide porque lo amo. Yo hago lo que Dios solicite de mí porque lo amo. No porque le tenga miedo, no porque es una opresión encima de mi vida. No, es una bendición.
todo lo que Dios dice que yo necesito hacer. Siempre será una bendición. Cristo, mis queridos, es el Señor de todo. No, Cristo es y debe ser el Señor de todo o el Señor de nada. Por eso el Señor puso claramente una línea. Y la línea fue clara. Que vuestro sí sea sí. No tan solo dijo que vuestro sí sea sí, sino nos invitó a tomar una posición. Tristemente nos declara que aquellos que son tibios, que ni son calientes ni son fríos, caen mal al sistema, y la realidad y la expresión bíblica es inclusive un poco desagradable, porque dice que si no eres frío y tampoco eres caliente, tristemente, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, te devolveré, te vomitaré de mi boca. Algo desagradable es el no estar en una posición. Como ministro ahora no estoy dando la alternativa. Si alguien está aquí sentado o mirándonos por la señal diciendo, bueno, pues ya que no soy caliente, pues entonces recibo la aceptación de Dios y me quedo frío. Yo no estoy diciendo eso. Eso es una interpretación totalmente lejos de la realidad. Dios lo que anhela es que nuestras vidas espirituales sean vidas sólidas en Cristo Jesús. Dios anhela que nuestra relación con el dueño del manual de instrucciones sea sólida con nuestro querido y amante Salvador. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es el principio de dueño. Dígalo conmigo, Dios es mi dueño, dígalo. Declárelo con su boca, Dios es mi dueño. Hermano querido, qué privilegio ser propiedad de un Dios tan bueno. Qué privilegio es que somos doblemente de nuestro querido Salvador. No tan solo por creación, porque Dios lo creó a usted, sino también por redención. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo, es mío, y dirían en Puerto Rico, es mío, requete mío. Cuando usted oye un niño en Puerto Rico decir, eso es requete mío, está diciendo, eso es mío y nadie lo toca. Eso es mío doblemente. La famosa historia de aquel que hizo un barquito de madera, lo puso a la orilla, esa famosa historia de evangelistas de muchos tiempos. Dice que construyó con sus manos aquella embarcación pequeña, la puso para ver cómo flotaba. Había sido un éxito aquella tarde o aquel atardecer en la costa oeste de donde este hombre residía. Y dice la historia que de repente la fuerza de las olas aló de tal forma la embarcación que el hilo cortó y él vio cómo flotaba la embarcación que había creado con sus propias manos y se alejaba y se alejaba y se alejaba de la costa. Nunca más volvió a ver su barco. La historia dice que un pescador, varios meses luego, vio algo flotar, era de madrugada, se acercó en una embarcación ahora real y se dio cuenta que era una artesanía de muchos detalles. Lo recogió entonces de las aguas, regresó a la orilla y sin saber cuánto valor tenía, lo dejó en una esquina de una de las plazas. Un artesano que pasaba por allí, la tomó, la brilló, la vendió en un lugar de segunda y ahora el verdadero dueño caminaba una de esas tardes mirando las vitrinas o las tremendas demostraciones de las tiendas del lugar y para su sorpresa vio la creación de aquella pequeña embarcación, dice la historia. Entró a la tienda y reclamó lo que era de él. Imagínense cómo lo miró el dueño de la tienda. Buenas tardes. A que seguido del buenas tardes, deme mi barco. Su barco, señor. Este barco es nuestro. El precio es tal. Es mi barco, yo lo hice. Y reclamaba con fuerza la realidad. Era la verdad. Lo perdí un día hace varios meses.
Se me fue por la fuerza de las olas de aquella tarde. El cordón se partió. Es mi barco. Mire los detalles, los hice con estas manos. Y el hombre dijo, yo no quiero llamar la seguridad de la ciudad para que usted abandone mi tienda. Pero la única forma que usted se lleve ese barco de aquí es si paga la cantidad por la cual está marcada. Aquel hombre, sin pensarlo dos veces, dice la historia, sacó su billetera, puso sobre aquella mesa la cantidad exacta y regresó aquella artesanía a sus brazos y dijo, eres doblemente mío hoy día. Te hice y te compré. Nosotros, hermanos queridos, necesitamos entender los principios claros. El principio de dueño. Salmo 24:1. Por favor, acompáñeme a Salmo 24:1. No se vaya de aquí sin leer ese. Yo sé que el 23 es sumamente famoso, pero el 24 usted también se lo sabe. De Jehová es la tierra. Dígame si es dueño o no es dueño. De Jehová es la tierra y ayúdame y su plenitud. El mundo. ¿Y qué otra cosa dice ahí? Y en los que en él habitan. Levante la mano si usted vive en el mundo. Y no estoy hablando de forma literal. Usted vive en este planeta, usted es propiedad del Señor. Amén. Ahora no estoy hablando de forma espiritual. El mundo, a veces pensamos, no, todos habitamos aquí. Él es el dueño. El capítulo número 50. Yo quiero que usted también lo repase. Voy a leer simplemente algunos versículos. Usted vino a la casa del Señor como siempre a estudiar la palabra del Señor. Del verso número 9 en adelante dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos, cabrillos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco, dice el verso número 11, a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. Nota bien qué tremenda frase que dice la Biblia, me pertenece. Todo lo que se mueva aquí es mío. Usted y yo necesitamos reconocer ese principio de dueño. Dios es el dueño de todos. Solo somos los gerentes, somos fieles mayordomos. Dios no nos quiere solo por nuestras dádivas. Dios no necesita sus dádivas. Total, son de Él. Hay veces que pensamos que si le damos a Dios nuestras dádivas, lo tenemos contento. Dios no quiere solamente nuestras dádivas. Dios anda buscando algo más. El principio siguiente es el principio, dígalo conmigo, Dios primero y Dios último. Dígalo conmigo, dígalo. Este es el próximo principio que quiero compartir con ustedes. Dios primero y Dios último. Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3. El versículo va a ser el versículo número 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová. ¿Con qué dice la Biblia ahí? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si hay algo que Dios anhela, es que nosotros no sustituyamos la posición de que Él es el dueño por la posición de que yo soy el dueño. Y la forma en que Dios diseñó el que le adoremos de todo corazón es que cuando nosotros somos dueños y tenemos propiedades, usted menciona la que usted quiera, usted es dueño y usted tiene propiedades, se le olvida que eso que usted le llama propiedad pertenece también a Dios. Porque si usted pertenece a Dios, todo lo que traiga usted también le pertenece. ¿Alguien dice amén a eso? Pero el día que usted olvide
quién es el dueño original, y usted se ponga primero o yo me ponga primero, vamos a olvidar este tremendo principio de vida espiritual, de bendición. Dios primero. Dios siempre va primero. Ese carro es de Dios. Esa casa se la dio Dios, es de Dios. Su salud es de Dios. Cuídela y respétela. Sus hijos no son suyos, son de Dios. Su matrimonio no es suyo, usted no manda ahí, el que manda es Dios. Y cuando nosotros entendemos eso claramente, podemos entonces vivir el resultado de una vida de mayordomos, gerentes. Él es el que manda. Él nos pidió las primicias de todos los frutos, dice la Biblia, traigámoslas. Finalmente, Salmo dijo que todo lo que se mueve le pertenece a Jehová. Recuerdo una persona que me dijo, ¿sabe qué, pastor? Nosotros hemos decidido retener los diezmos y las ofrendas de mi familia porque no estábamos en conexión con la administración espiritual anterior. ¿Usted me está hablando del pastor anterior? ¿Usted se está atreviendo a decirme a mí que usted tenía alguna dificultad con su pastor? El pastor que lo ama, el pastor que estudia la Biblia, que ora por usted, que cuida su vida espiritual. Usted sacó tiempo para tener una problemática con su pastor. Su vida espiritual anda en peligro si esa es la realidad. Pero sígame diciendo, no, pues sí. Quiero que sepa que esa era la realidad. ¿Y sabe qué, pastor? Retuvimos las ofrendas y retuvimos los diezmos, pero ahora que usted ha llegado, ha sido una bendición y queremos devolver esas ofrendas que hemos retenido aquí y hemos también retenido los diezmos, queremos devolverlo. Yo le dije, mire, déjeme una cosa, ¿sabe qué? Y recuerdo todavía lo que le dije mirándole a la cara, cómprese un jet ski con ese dinero. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Ofende a usted a Dios en que yo use el dinero santo de Dios para comprarme un jet ski? ¿Cómo se atreve un pastor a decirme eso? Y yo lo miré a los ojos y le dije, el Dios que te dio la salud, el Dios que te dio la vida y el Dios que te dio todos esos bienes, te los debiste devolver. Decidiste ser tú el dueño. No tan solo le has robado a Dios, sino ya ese dinero dejó de ser de Él. Así que cómprate lo que quieras con ese dinero. Resultado de una vida de desconexión con Dios, quiero que sepas que hasta con el siervo de Dios te fuiste a encontrar. Hermanos, cuando nuestra vida espiritual no está sostenida, no peleamos solamente con el siervo de Dios, peleamos hasta con nosotros mismos. Vivimos amargamente, no vemos que somos prósperos en primer lugar espiritualmente. No vemos cómo avanzamos porque nos hemos olvidado de quién es el dueño. El día que Dios le dé 100 y solamente le solicite 10, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Verdad que sí? El día que Dios le dé 100 y le solicite 10, recuerde que ese día lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía es enseñarnos a confiar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ni necesita los 100 ni necesita los 10. Él es el dueño del oro. Él es el dueño de la plata. Por decir un metal precioso en este mundo por el cual la gente se matan unos a otros. Por decir un metal precioso. Porque ¿sabe qué? Dice la historia de un viejo evangelista que llegó un hombre con 2 maletas llenas, pesadas, al cielo. Puso el primero y puso el segundo y sonó fuerte. ¡Bum, bum! Y el ángel que estaba en el portón le dijo, Señor, que usted trae aquí al cielo. Es una ilustración. A lo que el hombre con mucho orgullo en su pecho dijo, son todas mis riquezas. Aquí está todo el oro que he recolectado en mi vida en la tierra. Y el ángel que estaba al lado, que era un ángel jovencito, de esos así simpáticos y
sumamente espontáneos, le dijo al ángel que cuidaba el portón, dice la historia y la ilustración, este señor trajo 2 maletas al cielo de concreto. Quizás no le llega a la mente a usted la ilustración. Este señor cargó 2 maletas de bitumul. Este señor cargó 2 maletas de brea. Porque aquí de oro son las calles. ¿Para qué cargó todo eso? Si aquí esas 2 maletas, para lo único que lo podemos usar, es para hacer carreteras. Note bien la ilustración. El dueño de todo, el que nos da todo, hermanos queridos, nos invita a que seamos fieles. El día que usted olvide que Dios es el dueño, se verá el resultado en su vida devocional, en su vida de adorador, en su vida espiritual. Se va a dar usted cuenta de que no anda bien con Dios, porque no tan solo en las ofrendas, en nuestro tiempo y en el uso de nuestros talentos, hemos olvidado quién es Dios. Tengamos mucho cuidado en olvidar este principio. Dios primero, la iglesia está recibiendo bendición, ¿sí o no? Dios primero y Dios último. Buscar primeramente a Dios y todo lo demás Él proveerá. Mateo capítulo 6, versículo 33. Si una cosa o persona está en primer lugar, será un tipo de, ayuda a mi iglesia, ¿de qué? De idolatría. El momento que usted saca a Dios de ser el dueño, operador de su vida y de la mía, usted está poniendo un ídolo ahí. Y déjeme decirle que si usted echa a Dios a un lado y empieza con sus propias conclusiones y sus propias justificaciones a crear un ambiente propio donde usted se sienta cómodo, no es que yo pienso así, es que no me gusta cómo piensa esto, no es que eso que dice tampoco lo aguanto, de tal forma, si usted empieza a hacer su propio mundo, usted está levantando ídolos en el proceso de no ser un siervo obediente. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Iglesia, ¿dices amén a eso? Con toda nuestra mente decimos amén a eso. Con todas nuestras fuerzas, poniendo a Dios en primer lugar, todo será consecuencia de su voluntad. ¿Alguien dice amén a eso? Usted, yo no sé si me está siguiendo claramente, pero el momento que usted toma a Dios, lo saca de las instrucciones que Él está dando y usted se pone como dueño y empieza usted a dar las instrucciones en su vida espiritual y en su vida como cristiano, usted está también quitando las consecuencias y la voluntad de Dios a lo que Dios pide. Una cosa que yo aprendí desde pequeño es que ser obediente es una bendición. Yo le agradezco a mis padres cómo me enseñaron la bendición de ser obediente. Hay a veces padres que fallamos y enseñamos que la obediencia es un peso y eso inclusive se ha traído hasta la iglesia. Hay gente que mira los 10 mandamientos como tremenda carga de oprobio y bueno, tanto así que el salmista dice, no, si son dulces, cálmense, no son estos estatutos para que ustedes estén oprimidos. Pero le doy gracias a Dios que mis padres me enseñaron que obedecer es una bendición. Hay bendición en obedecer. Y una de las cosas que mis padres me enseñaron fue, si yo te pido algo, es por tu bien. ¿Alguien escuchó eso mientras crecía? Lo que yo te estoy pidiendo es por tu bien. Así que lo que yo te estoy pidiendo va a terminar siendo tu bien. Porque yo voy a provocar como padre que termine en bendición para ti. El día, me enseñaban ellos, el día que yo hacía lo que yo quisiera, salía de la sombrilla de la consecuencia de mi papá y de mi mamá. Porque entonces hice lo que yo pensaba hacer e inmediatamente me salía de la cobertura que ellos me daban de bendición.
Un principio de poner a Dios en primer lugar y en último lugar. Un principio de ser obediente a Dios. No importa, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, con toda la fuerza de nuestra alma. Es que si ponemos a Dios en primer lugar, todo será consecuencia de su voluntad. Si Dios dijo, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, abriré, pruébame, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. La instrucción trae una consecuencia. Si yo obedezco esa instrucción, las consecuencias totales están en el lado de la cancha de Dios, si pudiéramos decir eso. ¿Eso es lo que tú me estás pidiendo? Yo lo voy a hacer porque te amo, sin discusión. Las consecuencias serán que ventanas serán abiertas y derramará, la iglesia me está oyendo, ¿sí o no? Derramará bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué tristeza me da aquellos que pierden su tiempo en analizar las consecuencias de Dios y las instrucciones de Dios! Bueno, lo que pasa es que si yo hago esto, van a hacer aquello, si no hacen aquello, no, yo escuché que aquel y del otro. Hermano querido, sea fiel y vea las consecuencias de la voluntad de Jehová. Aquel, el otro, el que dijo, no tiene que ver con usted. Vayan pensando en su tiempo. Vayan pensando también, querida iglesia, en sus talentos. Vayan pensando en sus bienes y en sus riquezas. Poniendo a Dios en primer lugar, todo será consecuencia de su voluntad. Tener a Dios en primer lugar nos asegura que todo lo demás quede con Él. ¿Alguien dice amén a eso? Te pone a Dios en primer lugar, todo lo demás será consecuencia de lo que Dios tiene. Otro principio que quiero compartir con ustedes es el principio de presencia. Dígalo conmigo, principio de presencia. ¿Cuál es ese? Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Dios está con nosotros. La gran comisión dijo, enseñándoles que guarden, ayuda a mi iglesia, lee conmigo, todas las cosas que os he, ¿qué? Todas las cosas que os he, ¿qué? Mandado. ¿Quién es el dueño? Es Dios. Y si Él manda, nosotros obedecemos por amor. Y al obedecer por amor, somos bendecidos. Usted está viendo cómo esto se está entrelazando. Y al ser bendecidos, ¿qué nos queda? Glorificar su nombre y proclamar que las bendiciones de mi vida son provocadas por nuestro Dios. Enseñándoles, dice la gran convención, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dígalo conmigo, he aquí, yo estoy, ayúdame, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígale al que está cerca de usted, Dios está contigo esta noche, dígaselo. Eso es un principio. Eso no va a cambiar. Los principios, querida iglesia, no cambian. Es un principio. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y le dijo, según Éxodo capítulo 33, verso 14, mi rostro, le contestó a Moisés, mi rostro, cuando Moisés pidió, bueno, yo lo voy a hacer, no hay problema, yo voy a ser obediente. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Dios le está dando instrucciones a Moisés y Moisés dijo, no hay problema, yo lo voy a hacer, pero una sola cosa te pido. ¿Qué fue lo que le pidió? Ve conmigo. Yo voy, no hay problema, pero tú vas conmigo. Y la Biblia dice que contestó Jehová, mi rostro irá contigo. ¿Será que Dios mandó su rostro? No. Lo que la Biblia está diciendo es, mi mirada te seguirá donde quiera que tú vayas. Mi rostro, mi mirada, mi atención irá
como cuando usted dejaba a sus niños en el playground, allá en el parque. Usted no era fácil estar arriba del tobogán o de la chorrera y lanzarse. Está bien una vez, pero ahí venía el niño otra vez y decía, pero papá, otra vez usted. Ya la tercera usted decía, espérate un momentito. Entonces yo voy a estar allí sentadito. Usted se sentaba allí y habían 14, 17 niños, pero la mirada suya, ¿dónde estaba? Dígamelo. La mirada de águila, de padre y de madre está encima del muchachito. Y el niño sube la escalera y desde acá, ten mucho cuidado. Y el niño bajaba, bueno, usted le volvió otra vez el aire al cuerpo. Y volvía entonces el niño y constantemente, de igual forma, Dios le contestó a Moisés, mi rostro irá contigo y te haré descansar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos la mirada de Dios encima, hay paz en nuestra vida. Cuando usted tiene la mirada de Dios encima, hay paz. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois, dice la Biblia, y vuestra vida, ¿cómo está mi vida y la suya? A ver, escondida, ¿en dónde? Escondida con Cristo. Si mi vida está escondida con Cristo, el principio de presencia, ¿está notable ahí? Si yo estoy escondido en Cristo Jesús, para yo estar escondido en Cristo Jesús, es porque Él está. Constantemente Él está. Cristo prometió estar con nosotros según la tremenda promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, querida iglesia, trae la presencia de Cristo a su vida. El que el Espíritu de Dios se mueva alrededor de su vida y de la mía es evidencia de que Cristo está a nuestro lado. Nosotros nos toca aceptar su presencia por fe. Nuestros ojos hoy día no lo ven. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? Nuestros ojos hoy día no lo ven. Pero pronto, dice la Biblia, pronto, hermano querido, el cielo se va a abrir. Y la Biblia dice, este mismo Jesús, el mismo que hoy veis subir al cielo, descenderá y estará para siempre con nosotros. Hay otro principio que no quiero que usted se vaya sin estudiar junto con este servidor. Es el principio, dígalo conmigo, del peregrino. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra vivienda es, ayúdame a ver si a usted no le agrada ese versículo. Ese es nuestro versículo preferido. Nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es un principio. Hermano querido, usted y yo no somos de aquí. ¿Alguien dice amén a eso? No se acomode. A veces vivimos la vida tratando de acomodarnos aquí. Usted y yo no somos de aquí. Usted y yo simplemente somos extranjeros, advenedizos. Eso no va a cambiar. Los principios que yo les he compartido en esta noche no van a cambiar. Por eso es que son principios. El principio de dueño, Dios siempre seguirá siendo el dueño. ¿Alguien dice amén a eso? El principio de presencia, Dios siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y una vez llegue el fin, dice la Biblia que estará con nosotros por toda la eternidad. El principio de que Él debe ser el primero y el último. Si usted quiere ver bendición en su vida, ponga a Dios primero y último y usted va a ver grandes bendiciones en su vida. Y el principio de que usted y yo somos unos extranjeros aquí, que usted y yo no pertenecemos aquí. No viva tratándose de acomodar a este lugar, porque pronto el cielo se va a abrir y nos vamos de aquí. Y algún adventista dice amén a eso, ¿sí o no? La casa que usted vive se va a quedar, el carro que usted guía se va a quedar, los bienes que usted guardó en el banco se van a quedar, nadie más los va a disfrutar. Nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Habiendo dicho todo esto, no puedo dejarlos ir sin decirle otro principio. Si Dios es el dueño de su vida, si Dios es primero y último,
Si Dios siempre está a su lado y al lado mío, queda un principio. Usted y yo lo que somos deudores. Con todo lo que Dios nos ha dado, lo que nos queda a nosotros, ¿qué cosa es? Deberle. Le debemos, hermanos, más que la vida. Le entregamos la vida y todavía no vamos a poder lograr la bendición que hemos tenido en tener un Dios tan grande como Él. La salvación a usted y a mí nos hace deudores de Dios. Nos hace deudores de los demás. Y usted va a decir, pero espérate, a mí ningún otro ser humano me salvó, pero por usted ser salvo y yo ser salvo por gracia, el que usted tiene a su lado es su hermano. Usted está en deuda con Dios de compartir esa bendición con su ser querido, de compartir esa bendición con su vecino, con su compañero de trabajo. El sacrificio es el estilo de vida del cristiano. Un cristiano no puede ser cristiano sin vivir en sacrificio. Nuestra vida debe ser una vida de deudores. Yo no estoy hablando de que usted ahora vaya y se endeude posiblemente más de lo que usted está. Yo quisiera que usted entendiera que el deudor es esclavo, dice Proverbios, del acreedor. Tenga mucho cuidado con las deudas, pero en deuda con Dios estaremos por la eternidad. En deuda con Dios estaremos por toda la eternidad. Por lo tanto, ojalá usted entienda lo que es el principio de la actitud alegre. Si Dios todo se lo da, si Dios está a su lado, si Dios a usted lo va a bendecir, si Dios a usted lo va a prosperar, si Dios ya le ofreció que no se va a quedar aquí, que va a vivir con Él para siempre en otro lugar, queda un próximo principio y final. ¿Cuál es? El principio de tener una actitud de gozo y de alegría, porque usted ha sido bendecido por el Señor. Entonces, vio que no pega un cristiano abrumado, cabizbajo, hecho pedazos. Eso no pega. Porque si usted está claro de que Dios es su dueño, si usted está claro de que Él le da todo y le solicita, y lo que le solicita es para que usted crezca en fe y para que usted crezca en bendición, simplemente lo que vamos a ver como resultado, querida iglesia, es una actitud alegre en el cristiano. La mayordomía es actitud más que acciones. Ser un fiel y alegre mayordomo tiene que ver con nuestra vida de adoración. Y adorar a Dios así, cabizbajo, no es lo que Dios anhela. Dios anhela que seamos felices. La mayordomía comienza amando, no dando. Usted va a dar como un dador alegre de su tiempo, de sus talentos, de sus bienes, de sus esfuerzos. Usted lo va a dar porque primero amó a Dios. Amando a Dios, usted con gozo le va a dar el tiempo que Dios necesite. La iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? Amando a Dios, los bienes que usted tiene no son suyos, se los dio Dios. Tenga cuidado que Él también se los quite. Dios nos prospera. ¿Sabe por qué? Para ver cómo funcionamos en la abundancia. Cuando Dios pone a uno de sus hijos y lo prospera, es para observarlo, cómo camina en la abundancia. No había ni uno en la historia bíblica que no era un hombre próspero. Hablemos con Lot. Hablemos con Job. Abrancito tenía hasta donde te dé la vista, mijo. Todo lo que tú quieras ahí, tú me dices
y hacemos las escrituras aquí sin problema. Pero ¿sabe qué? El corazón de esos hombres estaba en el dueño celestial. Te toca caminar y entregarme a tu único hijo. ¿Titubió aquel hombre? No, no titubió. Oye, si yo te ofrezco esta ofrenda, si tú crees que podemos hacer este arreglo, no. Su corazón no estaba en sus bienes. Su corazón estaba en obedecer a Jehová. Con razón hoy, los letreros de la historia dicen que ese hombre fue el padre de la fe. ¿Usted me está siguiendo, sí o no? ¿Usted me está siguiendo en esta noche, sí o no? Cristo es nuestro ejemplo. Lo tenía todo y lo dejó todo por lo que para él era todo, usted y yo. La Biblia claramente nos dice que el regalo de Dios fue sumamente importante. El principio de la visión nos lleva a Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros, ayuda a mi iglesia, muertos ¿en qué? En pecado, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia, dígalo conmigo, por gracia usted y yo somos salvos y hoy ahora podemos decir con toda seguridad lo que Filipenses capítulo 4 versículo 13 marcó y dejó registrado. Todo, si Dios es su dueño, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, ayuda a mi iglesia, que me fortalece. ¿Alguien recibió bendición en esta noche? No se vaya de aquí sin estas preguntas. En primer lugar, ¿tiene Dios prioridad en su vida? ¿Son mis planes sus planes? ¿Dedico tiempo para escuchar a mi dueño en la primera hora de cada mañana? Por favor, medite en lo que le estoy haciendo como pregunta. ¿Consulto a Dios en asuntos y decisiones diarias de la vida? Pues si Él es el dueño, Él es el que manda en su vida, ¿sí o no? ¿Es Dios la pasión de mi vida? ¿Permito que Dios sea Dios? Déjeme decirle algo. Más adelante ese será uno de los temas de esta linda serie. Deje que Dios sea Dios. No se puede perder esa reunión. Vivo delante de su trono y finalmente, ¿es Dios tu rey? ¿Es Él el que manda en tu vida? Que así sea por la gracia de Jesús. Que el Señor los bendiga grandemente una vez más y que lo que ha caído en el corazón de cada uno de ustedes como principios claros de una vida cristiana óptima y llena de bendición, dé fruto, pero dé fruto para la vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, agradecemos, Señor, por tu divina palabra, porque tu palabra siempre será de bendición para nuestras vidas. Alcánzanos, Señor, con los principios claros y sobre todas las cosas, ayúdanos a comprender de una vez y por todas de que tú eres el dueño del cielo y de la tierra y también dueño de cada uno de nosotros que habitamos en ella. Ayúdanos a confiar, a depender, a obedecer, porque te amamos y porque el fundamento del amor nos va a llevar algún día a la patria celestial. Esté con nosotros donde quiera vayamos, en el nombre de Espérame por la mañana, antes de que salga el sol.
Antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, lo sé, mi corazón